Aló, ¿cómo estás, amigo Oscar? ¿Cómo estás, Alex? Bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí, listos para una pre-plática del curso de Cultiva tu Salud Mental, que es Ujú. ya viene este fin de semana. Em, pues estoy como que muy emocionado de este tema porque es bien importante. Es bien importante la salud mental. Digo, yo creo que desde antes de la pandemia ya se estaba haciendo mucho ruido a la importancia de empezar a cuidar tu salud mental. Y este, pues bueno, o sea, con la explosión de mindfulness y la meditación, ¿no? En los últimos, yo creo que 10 años, ¿no? Porque cuando empecé a dar clases de meditación en 2010, que empecé a dar los talleres, ¿no? Cuando era la otra marca, ¿no? Que era Diamond Path, ¿no? Y Ujú. estaba enseñando meditación laica. Pues sí, sí había mucha gente ya enseñando eso, pero no todo el mundo estaba tan metido en el mindfulness. Sin duda no había aplicaciones, creo que no había aplicaciones o no se usaban tanto como hoy en día. Y pues el cambio que ha ocurrido desde entonces es brutal y creo que se debe en gran medida a la importancia que se le está dando a la salud mental en los últimos 10 años, ¿no? Que han pasado. Mm, y pues bueno, hace ratito en el grupo de Facebook, ¿no? Les preguntaba, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se cultiva la salud mental? Tú mencionabas el poder eh, observar tus reacciones, si no me equivoco, ¿no? Claro. Ujú. Mientras vas por la vida, ¿no? O sea, ver cómo reaccionas, saber por qué reaccionas de tal forma, ¿no? Y creo que tienes toda la razón, o sea, así se cultiva la salud mental de esta forma, así se cultiva en el budismo, entre otras formas. Em, y bueno, la intención de el curso que viene es ver cómo la meditación budista nos puede ayudar a cultivar salud mental, ¿no? Hay varios factores que se deben cultivar para tener una buena salud mental y uno de ellos, en mi opinión personal, es pues meditar, ¿no? Ya sea a través de una práctica laica, a través de otras técnicas que se dan en tradiciones como el hinduismo o incluso movimientos como los de Transcendental Meditation, que era una meditación que promovía mucho el director de cine David Lynch, ¿no? Ujú. También se puede, o sea, adoptar ese tipo de técnicas y empezar a mejorar, ¿no? Tu estado emocional, ¿no? Tu salud mental. No voy a hablar ahorita todavía sobre cómo utilizar la meditación budista para cultivar salud mental, pero sí me gustaría hablar del concepto. Primero vamos a hablar un poco de eso, de qué es salud mental, ¿no? Y yo creo que ahorita hay muchas fuentes de información. Si tú googleas salud mental, vas a encontrar definiciones muy similares, con algunas diferencias tal vez, pero todas como que te están hablando de un bienestar, obviamente mental, pero también un bienestar emocional, un bienestar psicológico, un bienestar social, ¿no? Es una palabra que vi mucho, a mí me gustó mucho que se está considerando mucho el aspecto social. E incluso por ahí vi un sitio que decía que salud mental también es tener un bienestar físico. Dices, a lo mejor eso es lo mismo que tener un bienestar emocional, pero para mí también es ir un poco más allá de lo emocional y reconocer que el bienestar físico tiene que ver mucho con la actividad mental, ¿no? Entonces, hablamos como de esas dimensiones cuando estamos explorando salud mental. Y otra cosa que es muy importante reconocer, lo voy a mencionar en el curso varias veces, es que la salud mental se cultiva de varias formas. Es una idea que he estado mencionando en Active Dharma desde que empezamos, ¿no? Que nuestro bienestar espiritual se cultiva desde varios frentes. Y lo que yo les hablaba en un inicio,
hace pues un año más o menos, ¿no? Que empecé con esto, bueno, más de un año, era cuidar el frente clínico, ¿no? El frente físico y el frente espiritual. No me acuerdo si les mencioné algo más, ¿no? Pero esos eran básicamente. Y en los sitios, ¿no? Que están hablando explícitamente sobre cómo tener una buena salud mental, se está mencionando muchísimo la importancia de cuidar el físico, o sea, que hagas actividad, ¿no? Que tengas actividad física, que tengas una buena dieta, ¿no? Balanceada, que duermas bien. Todo eso, tú que ya llevas pues conmigo desde el inicio en Active Dharma, sabes que es el cultivo de acción saludable, ¿no? En parte. Pero también se está hablando de pedir ayuda si es necesario, ¿no? O sea, no tiene nada de malo buscar ayuda profesional, ir con un terapeuta, un psicoterapeuta o un psicólogo, o tal vez ir visitar algún médico, algún psiquiatra o neurólogo si es necesario para pues, hacer chequeos, ¿no? Porque no tiene que haber, yo creo, un trastorno mental grave, una enfermedad psiquiátrica grave como pudiera ser esquizofrenia severa o algo así, como para que uno vaya y se haga un chequeo y veas, ok, o sea, como que puedo tener por aquí tendencias a ponerme trabas en la vida, ¿no? A engancharme, a preocuparme un poco más, a ser medio controlador, a este, estresarme de más, a deprimirme un poco. Tal vez no es una depresión crónica fuerte, pero pues ahí están las tendencias y estas cosas ya se pueden ir detectando. Y para mí esto es equivalente a que vayas con un médico a hacerte un chequeo general sobre tu salud, ¿no? Que te chequen la sangre, que vayas con un gastroenterólogo y te chequen, pues, cómo está tu salud estomacal, las vías respiratorias, el sistema circulatorio, o sea, todo esto que te checan, ¿no? Mediante las pruebas, ¿no? Mediante electrocardiogramas o este análisis de sangre o etcétera, y que te dan así como un perfil, ¿no? Y el perfil te dice, no, pues mira, saliste medio bajo en esto, saliste muy bien en aquello, tal vez necesitas visitar a un oculista, tal vez necesitas, o sea, te dicen, hay que checar esto y otra vez, es algo que se vuelve común, muy importante, forma parte de la medicina preventiva, que es, en mi opinión, algo crucial para todos. Es como llevar tu coche al taller, ¿no? Para que le den una checada para la afinación, para el servicio, ¿no? El servicio ni siquiera es, el servicio automotriz ni siquiera es porque se descompuso el automóvil, es simplemente para que todo esté pues bien, ¿no? Y que no tengas un problema de repente, ¿no? Que te agarre de sorpresa un problema mecánico. Igual acá, la medicina preventiva es para que tengas mejor calidad de vida, que no te agarre en curva alguna dificultad médica fuerte, grave, que puedas tal vez extender la duración, ¿no? de tu vida, ¿no? Gracias a que te cuidas. Digo, siempre pueden ocurrir accidentes o cosas que están más allá de nuestro control. Pero lo que está en nuestro control es la medicina preventiva. Y pues hay que aumentar las posibilidades para estar bien, ¿no? Entonces, el hacer de estos chequeos, el objetivo es simplemente reducir las sorpresas. Y lo mismo se puede hacer en términos de salud mental. Puedes ir con un médico, ¿no? Puedes ir con un psicólogo tal vez, puedes ir con un psiquiatra, platicar, ¿no? Platicar sobre esas sensaciones, ¿no? Que tienes de repente, como mm, tal vez que sientas vacío, que no le encuentras sentido a las cosas o que te cuesta trabajo levantarte, tal vez
has andado deprimido y no sabes por qué, ¿no? Muchas veces estamos tristones y no hay una razón aparente. O tal vez cosas que antes no nos daban tristeza, de repente nos están poniendo tristes. Cambios de humor drásticos es clara señal de que hay que revisar algo por ahí, como por ejemplo que uno explote en ira de repente, o sea, que pases de estar bien tranquilo a una furia así incontrolable. No siempre es porque uno es enojón y ya, sino que puede ser que tengamos ahí alguna estructura, algún cuadro eh, psicológico, psiquiátrico que atender y puedes hacer muchas mejoras en tu vida, en tu salud, que modifican ese comportamiento para bien. Incluso mientras revisaba algunos otros síntomas, ¿no? O señales de que hay que checar tu salud mental, encontraba también casos en los que pues no puedes trabajar bien, tal vez, que tienes problemas sociales, interpersonales, ¿no? Um, o más bien que te quieres aislar, ¿no? Y te desconectas. En fin, yo creo que es una larga lista de situaciones que, mientras checaba esta lista, se me vino a la mente que consideramos normales, así como, ay, o sea, eso es lo que le pasa a todo mundo. ¿Estás de acuerdo? Es así como, Ya lo tenemos normalizado. ajá, bastante normalizado. Um, Tal vez si nos regresamos a cómo era la educación antes, ¿no? En los Ujú. 50, en los 60, en los 70, digo, yo no soy de esos años, ¿no? Pero estoy seguro que antes era así como, pues te aguantas, ¿no? Así es, ¿no? Así es la vida y aguántese, no llore o que esté bien visto estallar en ira, ¿no? Y lastimar. Aunque no sea físicamente, que haya mucha violencia doméstica muy normalizada, pues cómo era la educación antes. Y pues todavía hay rastros de eso. Ya ha habido pues avances, ¿no? Hemos evolucionado, quiero pensar, en nuestra educación. Somos mucho más flexibles, ¿no? En términos de aceptar y reconocer nuestras emociones tal y como son, trabajarlas más en lugar de estarlas reprimiendo o en lugar de estarlas alimentando de forma obsesiva o nociva, como que ya se sabe, ¿no? Que uno puede manejar sus arranques de ira o uno puede trabajar su depresión o uno puede llorar, ¿no? Porque es necesario llorar de vez en cuando, así como tienes ganas de ir al baño o tienes ganas de exhalar, ¿no? O inhalar. Eso es un proceso muy normal y que lo reconocemos como natural. Pero, pues todavía hay rastros, creo yo, por ahí, de síntomas medio nocivos de nuestra salud mental que están muy normalizados y que se pueden modificar y cambiar. Y entonces estos chequeos, ¿no? Que se hacen con los médicos nos ayudan muchísimo. No estoy hablando de un médico general, sino estoy hablando de alguien que se enfoque mucho, ¿no? En salud mental, ya sea un psicólogo o psiquiatra, o neurólogo. Eh, y una vez que haces eso, entonces, pues seguramente te dan como tratamientos o prácticas que puedes ir incorporando en tu vida para hacer esos cambios, ¿no? Y otra cosa bien importante en la salud mental que se mencionaba una y otra vez en estos sitios, ¿no? Que estaba revisando sobre el tema, es la capacidad para afrontar situaciones estresantes. Tal vez a eso se le puede llamar resiliencia o ecuanimidad, ¿no? La ecuanimidad es uno de los estados que se cultiva en el budismo. Es un estado avanzado, en mi opinión. Habrá alguna persona que se acerque al budismo y empiece a practicar la meditación y pueda llegar a la ecuanimidad de forma rápida. Si es así, yo creo que tiene muy buen karma, ¿no? Pero por lo general, la ecuanimidad no se nos da
tanto, ¿no? Pero cuando la tienes, eso es señal, bueno, más bien la forma en que se percibe que alguien tiene ecuanimidad es justo cuando ocurren estas como situaciones locochonas en la vida, ¿no? Ya sea algo duro o hardcore, algo así como difícil, una adversidad fuerte, grande, o una felicidad muy grande, o sea, que te pase algo muy bueno, ya sea que te ganes la lotería o incluso que te den el trabajo que querías, ¿no? Ese tipo de cosas de repente tienen como resultados en nuestro sistema, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, que son un poco excesivos, es decir, que nos llevan a una euforia que a veces nos hace perder el suelo, una felicidad así que a lo mejor nos lleva incluso hasta llegar a perder conciencia, ¿no? De las cosas. ¿A qué me refiero? O sea, que se te suba, ¿no? Cuando tienes un logro importante. Me refiero a que llegue tal vez tintes de arrogancia, tintes de, este, incluso de pereza, ¿no? O sea, cuando logras algo muy importante, luego hasta te relajas de más y eso te trae consecuencias o problemas después, porque como que dejas de poner atención a tu chamba o lo que te llevó a Sí, obtener. es como si ya no hay más por hacer, ¿no? Ya la hice. Exactamente, exactamente. O sea, esos son como resultados, pues no muy favorables, ¿no? Entonces, la ecuanimidad es cuando sucede algo muy bueno y pues tú te mantienes como tranqui, ¿no? Ecuánime, claro, despierto, realista, con conciencia. O sea, eso no quiere decir que no disfrutes lo bueno que te pasa en la vida, simplemente no pierdes el suelo, ¿no? No te desconectas. Entonces, salud mental implica tener esa ecuanimidad, implica contar con esa resiliencia, es decir, ese aguante o templanza, yo lo llamaría también, ese cultivo de estoicismo, ¿no? O sea, de que puedes resistir momentos desagradables, sensaciones desagradables, si estamos hablando de la experiencia física, y que puedas continuar haciendo tu trabajo, ¿no? Bien, que no te paralices, ¿no? Que no dejes de tomar decisiones eh, importantes o correctas, ¿no? Y que puedas continuar siendo productivo. Eso también es una señal de que hay una buena salud mental. Mientras leía todo eso, híjole, pensaba muchísimo, ¿no? En muchos ejemplos en mi vida y de otros compañeros, ¿no? De otros amigos y amigas. Recuerdo que cuando tenía, pues, no sé, como 17, 18 años, ¿no? Para los que no saben, yo ahorita tengo 42, ¿no? O sea, hace tiempo ya, a los 17, 18 años, yo pensaba que tenía todo hecho, o sea, ya lo entendía todo perfecto. Y luego a los 26 años creía que ya entendía todo, ¿no? Y sabía que tenía broncas emocionales. Yo llevaba no sé cuántos años yendo al psicólogo y sabía que tenía que trabajar, ¿no? Y mejorar muchas cosas, ¿no? Sabía todo eso, ¿no? Entonces, como que tenía esta sensación de, sí, ya sé qué es lo que tiene que pasar, ya sé qué es lo que tengo que hacer para estar bien en la vida, ¿no? Y años después, yo creo que por ahí de 2011, 2012, o sea, yo ya llevaba, yo creo que unos 4 años siendo budista, ya llevaba mucho tiempo en terapia y trabajando muchísimo, ¿no? Mi narcisismo y egocentrismo, me empezó a caer el 20 que tenía muchos bloqueos mentales, limitaciones mentales. Es decir, en el trabajo empecé a darme cuenta que tenía resistencias y miedos para hacer tareas sencillas, como por ejemplo mandar un correo electrónico. ¿A quién? A quien sea, ¿no? O sea, si era alguien, pues no sé, que no consideraba amenazante, pues no me daba nada de miedo y mandaba el mail y ya, ¿no? Pero si era tal vez algún jefe, ¿no? De trabajo o alguien de otra área en la oficina,
que pues no conocía bien o tenía que pedir algo que estaba más allá, ¿no? De mi control, por ejemplo, a finanzas, ¿no? O a ventas o a legal, ¿no? Yo trabajaba en marketing. Ahí como que me daba mucho miedo mandar esos correos, ¿no? Y solicitar que hicieran X o Y o que revisaran tal iniciativa, dinámica, lo que sea, para que me dieran aprobación o me pudieran liberar algún presupuesto, no sé, cualquier cosa que tenía que ver con meterme a áreas que no estaban en mi control, me hacían sentir ansiedad, ¿no? Y con el tiempo, pues poco a poco me di cuenta, pues que tenía que superar eso, ¿no? O sea, ya tenía la conciencia suficiente como para decir, va, ¿no? O sea, tengo una bronca, tengo una limitación y pues he aprendido, ¿no? En mi avance, en mi formación, en mi trabajo espiritual, pues que las resistencias se pueden superar, ¿no? Y poco a poco fui superándolas hasta que de plano, pues ya no tenía ningún problema con comunicarme con la gente así abiertamente. Sabía que muchas de las cosas que iba a comunicar en los correos electrónicos, por ejemplo, no le iban a gustar a todo mundo, ¿no? Esos mails que tienes que mandar cuando necesitas que avance algo en tu trabajo y lo haces, ¿no? O sea, mandas el mail y dices, ya sé que no les va a gustar esto que les voy a decir, ¿no? Esto que voy a pedir, pero lo haces de todas formas porque si no mandas esos correos, si no te echas esas broncas, ¿no? Pues no avanzas, punto. No, no logras ser productivo, no logras las metas que tienes que lograr en tu trabajo. Me recuerda muchísimo esta idea de ¿quién era? Ay, no recuerdo el autor, pero la idea era que no puedes tener contento a todo mundo, ¿no? Vas a tener que decir algo que no le va a gustar a alguien, ¿no? Esto después en un meme de Active Dharma lo puse como, pues a veces sí tienes que volver el karma de otras personas, ¿no? Ah, ¿Esto qué claro, quiere sí. decir? Marcar el límite. Cuando alguien más está excediendo, ¿no? En el contexto laboral, en el contexto familiar, en el contexto social, marcar un límite es difícil porque posiblemente no le guste a alguien más, entonces tienes que pasar por situaciones desagradables, ¿no? Y pues se hace, en un inicio cuesta trabajo, pero después te acostumbras y ya no pasa nada. Entonces aprendí eso y fue así como muy revelador en ese momento, ¿no? Te digo que fue por ahí del 2012, 2013, tal vez 2014, no recuerdo bien, pero la revelación fue, he estado sufriendo muchísimo en mi vida porque he tenido muchas limitaciones de índole psicológica, de índole mental, ¿no? O sea, ideas preconcebidas, limitaciones, ¿no? Y al ser libre de estas limitaciones, de estas ideas, de estas creencias que me han acompañado a lo largo de estos años, ¿no? En mi vida, pues, o sea, me he hecho la vida de cuadritos, ¿no? Debido a estas broncas. Y conforme vas avanzando espiritualmente y te vas liberando de las prisiones mentales, ¿no? Algo que hablamos muchísimo en el budismo, dejas de sufrir, porque ahora puedes moverte con mayor espacio, con mayor facilidad, ¿no? Entonces, salud mental es también poder ejercer tu trabajo bien, poder marcar límites bien, poder ser productivo. Y algo bien importante que leí por ahí es que puedas lograr tu potencial, ¿no? O sea, que puedas desarrollar todo tu potencial, llegar a ser la mejor versión de ti mismo. Es decir, para poder ser la mejor versión de ti mismo, la salud mental es crucial. Hay que ir al psicólogo, hay que cuidarse, hay que meditar, hay que comer bien, hay que cuidarse físicamente, hay que dormir bien, hay que hablar cuando hay que hablar, ¿no? Llorar cuando hay que llorar, muchas cosas, ¿no? Y gracias a eso logras un bienestar emocional, bienestar psicológico que te permite crecer como persona, que te permite ser más productivo, que te permite lograr tus proyectos personales. Por ejemplo,
Active Dharma, ¿no? Esto que estoy haciendo ahorita, mm, tal vez hace 10 años, estoy seguro que te hubiera dicho algo así como, no va a funcionar. O sea, no lo voy a hacer porque no va a funcionar. Y, ok, ahorita todavía falta mucho por lograr, pero ya han funcionado muchas cosas de Active Dharma, ¿no? Ya se ha logrado cosas importantes, positivas, no solamente para mí, que soy el que está con este proyecto, sino para todas las personas que se han involucrado. Ha habido resultados favorables que contradicen por completo lo que yo creía hace 10 años, ¿no? Y eso es gracias a una salud mental que, que ha ido pues avanzando, ¿no? Que se ha ido cultivando. Entonces, pues para mí es importante que se cultive la salud mental, no nada más porque si no lo haces sufres muchísimo, sino también porque al hacerlo logras muchísimo. ¿Se me explicó? ¿Cómo ves todo esto? ¿A qué te suena? Bueno, poniéndolo en los términos de lo que hemos hablado mil veces aquí, pues es poner manos a la obra. Ujú, Como lo englobamos en la acción saludable, o como diría Gabo, dejar de hacerte menso, ujú, pero ya. ujú. Este, y sí, o sea, el elemento de la duda, el elemento de estar, de no estar seguro de lo que vas a hacer. El ejemplo que pusiste del mail es básico porque también es uno de los ejemplos más sencillos que se pueden Ujú, englobar y que se puede extender muchísimas cosas. En algo tan sencillo, algo que no nos implica más que escribir unos 3 rengloncitos y apretar un exacto. botón, pero de lo que viene por detrás, sobre todo la inseguridad de, no se lo estoy diciendo de la manera más explícita a un área con la Ujú, que no tengo relación, o no sé si se ujú, vaya a enojar mi jefe, ujú. entonces todo eso son los fantasmas que tenemos detrás de una significación eh, tan noble como la salud mental. Exactamente. Y todo eso, como decíamos ahorita, Oscar, está bien normalizado. Uy, no, no, es parte de ya es la vida cotidiana, eso, así es la vida, así es la cosa en la oficina. Exactamente. Y no, Exactamente. Y fíjate que aquí yo creo que estamos llegando a un punto bien importante. O sea, cuando la gente piensa en salud mental, piensa que se habla nada más de que hay que controlar tus emociones, de que te tienes que estresar menos, de que hay que evitar tal vez las crisis, ¿no? Nerviosas o aprender a lidiar con sucesos fuertes como una pandemia o despidos o la economía o la inseguridad, ¿no? Sí, eso tiene que ver con salud mental, pero también se está aquí hablando de sucesos bien cotidianos que no tienen nada que ver con pandemias, con inseguridad, con situaciones financieras muy difíciles, de una situación muy precaria, o sea, no tiene que ver con problemas financieros, tiene que ver algo tan sencillo como comunicarse con las personas en el trabajo. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero también se me vienen a la mente otros que tienen que ver con la comunicación en casa, ¿no? O sea, con la pareja, con los padres, con los hijos. Allí hay un montón de dinámicas que están muy normalizadas porque se cree que así es como se tiene que actuar. Mm, el típico ejemplo, y es algo que he visto una y otra vez, ¿no? Tanto con conocidos, amigos, como con algunos de los clientes que veo. La situación por ejemplo, del matrimonio, ¿no? En las parejas, por lo regular hay broncas que surgen porque hay un como guión que se debe seguir, una historia que se debe seguir, ¿no? En donde el marido, ¿no? Tiene un rol que seguir, ¿no? La mujer tiene un rol que seguir, ¿no? Seguramente ya hay incluso por ahí algunas narrativas que entran también en parejas de la comunidad LGTBI, al revés, no me acuerdo cuál era el orden, ¿no? Pero también hay muchos como paradigmas que causan broncas, guiones que causan broncas de cómo se tiene que comportar una pareja gay tal vez, o cómo se tiene que comportar el hijo,
¿no? Ya que tienen hijos, las parejas. Y esos aprendizajes no se consideran como problemáticos en términos de salud mental. Y la verdad es que son sumamente problemáticos. Como en el ejemplo del trabajo, mandar un email y me da miedo porque no vayan a pensar que los quiero molestar, eso ya es medio enfermo. Y no lo, o sea, no lo digo en un sentido grave, no, lo digo en un sentido sutil. Estamos hablando de enfermedades sutiles aquí, enfermedades que no se distinguen tanto, de enfermedades que tienen que ver con patrones, ¿no? De cómo opera la comunicación, cómo opera nuestra mente, cómo operan las narrativas, cómo operan los personajes dentro de las narrativas, cómo opera el apego, los miedos, el deseo, el enojo, todo eso, ¿no? Es complejo, ¿no? Y lo llevas eso también a otros contextos como el de la pareja, el de los hijos o el de hablar con los papás, ¿no? Y ahí siguen todos estos aprendizajes, ¿no? Entonces, en mi opinión personal, salud mental es hablar de lo cotidiano, es hablar de lo que aparentemente no es problemático y revisar todos estos aprendizajes, ¿no? Revisar, de hecho, esto se habla muchísimo en los movimientos sociales, ¿no? Cuando se está hablando de que hay una minoría que ha sufrido abusos, ¿no? Ha tenido que lidiar con injusticia, ¿no? La injusticia social, o mayoría, ¿no? Que ha tenido que lidiar con injusticia social. El tema recurrente es que hay una estructura enferma que nos obliga a actuar de forma enferma, ¿no? Si habláramos, por ejemplo, desde la perspectiva del feminismo, ¿no? La estructura enferma aquí es esta estructura patriarcal que ha estado como jodiendo muchísimo, hombres y mujeres por igual, ¿no? Si hablamos tal vez algo en términos de injusticia social económica, se habla de una, pues, concentración de capital en manos de personas tal vez, o sea, de un grupo muy pequeño, ¿no? O sea, una desigualdad Rampante. en términos de prosperidad y distribución de bien de la riqueza, ¿no? No soy experto en estos temas, ¿no? O sea, en términos sociales, pero lo que quiero rescatar, ¿no? De estos ejemplos es que hay un aprendizaje social colectivo normalizado que se ha dado en diferentes generaciones a lo largo de nuestra historia y que nos ha obligado a actuar de forma nociva, ¿no? La normalización de estos movimientos mentales, de estas narrativas, de estos ejercicios psicológicos que ocurren en nuestra mente, en nuestros padres, en nosotros y en nuestros hijos, cómo se hereda ese pensamiento, pues se debe revisar, ¿no? Y entonces, desde perspectivas sociológicas o antropológicas, se hace esta revisión desde perspectivas psicológicas, desde el psicoanálisis, sin duda alguna, ¿no? Se hace toda esta revisión, ¿no? De la estructura mental, ¿no? Con la que cargamos, del equipaje, ¿no? Mental, se dice. Y en el budismo, por supuesto que se revisa, ¿sí? Se revisa todo eso y no solo se revisa las estructuras enfermas sociales, ¿no? La enfermedad colectiva, sino que también se revisa la enfermedad sutil, es decir, los apegos, como hemos hablado mil y un veces en las clases, ¿no? Los apegos a preferencias por sensaciones placenteras, rechazo, sensaciones desagradables e ignorancia de sensaciones neutrales. Eso es bien problemático. Ahí ya estamos entrando en terrenos de salud mental. Antesala. Sí, o sea, deja tú la parte enferma social o colectiva, ¿no? El inconsciente colectivo o el narciso colectivo. Sí, ahí está, y es bien enfermo.
Pero en el budismo nos vamos un poco más al fondo del asunto y hablamos de sensaciones. Y más allá de eso, hablamos de ideas erróneas, ¿no? Sobre el yo, sobre la realidad, sobre perspectivas erróneas, ¿no? Perspectivas como la de yo soy diferente e independiente de todo lo demás, ¿no? Y me comporto de una forma así como desconectada e independiente y eso genera mucho conflicto. Entonces el budismo está hablando de una salud mental, bueno, de encontrar causas de una enfermedad mental para tener una mejor salud mental que tienen que ver con la cognición, con la percepción, con las sensaciones, con las perspectivas que tenemos sobre la realidad, sobre el yo, sobre el otro, sobre los demás. Y todo eso se revisa de principio a fin, hasta que se purifica por completo lo enfermo de esa realidad, de esos niveles de conciencia y empieza a mejorar nuestra forma de ser y estar, ¿no? Nuestra forma de estar conscientes. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a regresar un poco a lo que se discutía al principio. Puedes hablar de salud mental en términos de trastornos mentales, pues, como graves, ¿no? Que tienen que ver con tal vez depresión crónica, tienen que ver con descontrol emocional, ¿no? Ya sea un manejo de la ira inexistente, más bien, ¿no? O sea, que la gente pierda siempre el control. Cambios de humor así muy extremos, ¿no? Si estamos hablando de algo así como, no sé si el término sea ya bipolaridad, ¿no? Pero seguramente creo que ya hay otro término, ¿no? No soy experto en esto, ¿no? Pero cuando hay todos esos trastornos, adicciones, ¿no? Cuando hay trastornos alimenticios, o sea, todo eso sí, es un nivel eh, muy explícito, grave, urgente, en donde la salud mental se tiene que atender, punto, ¿no? Luego está otro nivel que tiene que ver con lo que damos por hecho, ¿no? Comportamientos muy normales que damos por hecho, como el ejemplo de la comunicación por correo electrónico, como los ejemplos de las narrativas con las que cargamos para el matrimonio, para los hijos, para nuestra relación con los padres, ¿no? De todo eso, cómo creemos que debe ser la vida y lo problemático que es cargar con esas narrativas, ¿no? Creo que ahí entra también cosas como el machismo o los tipos de discriminaciones que existen, ¿no? De diferentes índoles, ¿no? En términos de clase socioeconómica o color de piel o religión o orientación sexual o identidad sexual. En fin, hay como diferentes tipos de discriminación y que se dan por hecho o tal vez se normalizan, ¿no? En muchos grupos sociales, en muchos aspectos de la sociedad. Y luego te vas un poco más al fondo y ahí es donde ya entras a los terrenos en donde el budismo te puede ayudar muchísimo, que es la salud mental que tiene que ver con la cognición, con la percepción, con la conciencia. Cuando hablamos de esos tres conceptos, estamos entrando ya al terreno de lo que el Buda enseñó. O sea, el Buda se metió así hasta la cocina en esos tres términos, ¿no? Ujú. Eso es lo que creo que es lo extraordinario, ¿no? De este personaje histórico, em, que empezó a revelar, o sea, mm, los mecanismos de cómo funciona la mente hace 2600 años, ¿no? O sea, que él estuviera hablando de los sentidos, de los objetos que perciben los sentidos, del contacto entre los sentidos y estos objetos, de la diferencia entre percepción y conciencia, la diferencia entre percepción, conciencia y voluntad, la diferencia entre sensaciones, percepción, conciencia, voluntad. Había otro factor, ¿no? Que conforma el yo.
porque hablaba de el yo en esos términos, ¿no? El yo, o sea, hablaba de cinco agregados, ¿no? Cinco acumulaciones, ¿no? Era, acumulas apego a la conciencia, acumulas apego a la percepción, a las sensaciones, a las formaciones de voluntad o formaciones kármicas, y había uno más que no recuerdo ahorita. El quinto, ¿no? Luego lo checamos, ¿no? Pero corresponde a los 5 skandhas, a los 5 cúmulos o agregados. Y entonces el Buda empieza a describir todo eso de una forma así muy minuciosa y te empieza a revelar que hay apego, aversión e ignorancia en la conciencia. Apego, aversión e ignorancia en la percepción. Apego, aversión e ignorancia en las sensaciones. Apego, aversión, ignorancia en la voluntad, ¿no? Y así, o sea, te lo empieza a revelar y da los ejemplos. Y luego te empieza a hablar también de las diferentes como cualidades de la mente y los diferentes estados de conciencia que se pueden cultivar con estas técnicas, ¿no? Que él enseña, que descubre, ¿no? Gracias a la iluminación. Justo se llama iluminación porque prendió la luz en en la Matrix. Entonces, gracias a que prendió la luz, pues puede ver todo lo que ocurre. Cómo se genera el sufrimiento y cómo, por lo tanto, se puede dejar de generar sufrimiento. Encontró la causa, ¿no? Y en esa iluminación, pues dijo, ok, pues la forma de detener esto, o sea, el sufrimiento humano, es mediante el cultivo de la meditación, de esta forma, y el cultivo de acciones saludables de esta forma, el de la virtud, ¿no? Y el cultivo de sabiduría, del entendimiento correcto. Ese es bien importante, ¿no? El entendimiento correcto, que en Active Dharma le hemos llamado sabiduría, es distinguir cómo son las cosas y que no todo es como parece, ¿no? Sobre todo eso, que te des cuenta, ay, güey, la gente no es como yo creo que es, el mundo no es como yo creo que es, yo no soy como creo que soy. O sea, que empieces a ver las cosas tal y como son. Eso es entendimiento correcto, eso es sabiduría. Y el Buda te enseña cómo hacer esto, cómo distinguirlo. Y mierda, o sea, el sistema operativo se reinicia y se reinicia bien. Y se reconfigura. Se reconfigura, exactamente. Fíjate, eso que acabas de decir me recuerda al concepto de neuroplasticidad, uno que está súper en boga, ¿no? Y que de hecho, o sea, Ajá. no surgió en este siglo, o sea, desde el siglo pasado ya se estaba hablando de neuroplasticidad, estaba por ahí leyendo que en los años, si no me equivoco, en los años 60 ya se empieza a hablar de que se puede modificar, ¿no? Las conexiones neuronales, ¿no? Del cerebro. Y previamente se creía que eso era posible solamente en los primeros años de un ser humano. Cuando eres niño, ahí es cuando ocurren todas las conexiones, ¿no? Y cómo se va a dar nuestra forma de ser y pensar y comunicarnos y tan. Y mientras creces, o más bien cuando creces, ya no se puede cambiar eso. Y más adelante se empieza a demostrar que sí. Y todavía más adelante, o sea, a partir de, yo creo que finales del siglo XX, principios del XXI, pues empiezas a ver estudios que mencionan que la meditación cambia el cerebro, físicamente cambia al cerebro. No importa la edad que tengas. Y sobre todo, si no me equivoco, el concepto de neuroplasticidad se refiere a que puedas como reconectar los cables, ¿no? En tu mente para operar de una mejor forma, de una forma diferente a como has operado en el pasado. Y esto se puede lograr gracias a la repetición de patrones nuevos, ¿no? En tu vida. Básicamente, si traes hábitos nuevos a tu vida,
puedes cambiar cómo opera tu cerebro. Eso es lo que lo hace neuroplástico, Por decirlo de algún modo. ajá, la capacidad de que podamos modificarlo, ¿no? La operación. Yo creo que un budista serio, no te voy a decir ortodoxo, pero un budista que ha recibido una buena enseñanza, que ha practicado bien el Dharma, que ha tenido una comprensión correcta del Dharma y ha podido practicarlo, pues, con consistencia y cada vez mejor, seguro te puede afirmar que ha cambiado la forma de operar de su cerebro. Y se nota, ¿no? Se nota en las personas. Se nota muchísimo, ¿no? Por ahí también alguna vez escribí sobre la cualidad de la presencia de mis maestros, ¿no? Mis maestros, cuando están en la misma habitación en la que estás tú, es una presencia muy impresionante porque son personas muy tranquilas, ¿no? Muy, muy ecuánimes, muy profundamente serenas y tranquilas y eso no se ve. Eso O se sea, siente, percibe. no, a lo que voy es, sí, lo sientes, lo percibes, pero no se ve en la vida cotidiana, pues, ¿no? O sea, Correcto. normalmente uno se encuentra gente así ruidosa como nosotros, ¿no? Y que estamos todo el tiempo así diciendo pendejadas o no sé, chistes o no sé, cosas así, ¿no? O sea, que estamos como en una hiperactividad verbal, hiperactividad mental, hiperactividad emocional. Mientras que alguien que lleva mucho tiempo meditando de forma correcta, notas una serenidad muy, muy como consistente, que está presente, ¿no? Y mientras más iluminado veo yo al maestro, más tranquilo y, o sea, nunca he visto a maestros muy avanzados enojarse. Y he visto que son serios, ¿no? Y que son estrictos y que son muy dulces, ¿no? O sea, personas muy amigables. O sea, pueden ser sumamente estrictos, pero no hay una sola gota de enojo, de juicio, de opinión, como una imparcialidad no forzada, sino completamente natural, ¿no? Y genuina. Entonces, para mí eso es como evidencia en otras personas que, pues que sí cambian las personas, ¿no? Que el sistema operativo cambia, eso es lo que quería llegar. En mi experiencia personal, ¿no? Llevo ahorita ya 13 años meditando todos los días. Lo que ha disminuido cañón, ¿no? Y es algo que he escrito y he dicho y seguiré diciendo una y otra vez, ha disminuido muchísimo el estrés en mi vida, ¿no? O sea, claro que me estreso todavía, pero me estreso bien normal, diría yo. O sea, me estreso cuando ocurren cosas normales, como por ejemplo, se fue el agua, ¿no? Pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hablarle al plomero, ¿no? O a la comisión o algo, ¿no? O checar, ¿no? Si no hay un corte. O sea, es el estrés que te hace moverte para que resuelvas alguna situación, pero el que ya no existe es el estrés por estar pensando cosas que no son reales todo el tiempo. Han disminuido muchísimo mis arranques de ira, ¿no? Soy una persona que tenía, o sea, más bien solía ser una persona que tenía muchos problemas con el coraje, con la ira, ¿no? Y me ponía muy, muy violento, no físicamente, pero verbalmente, ¿no? Era así como, ugh, nada cool. Y, y gracias a la meditación, a la práctica budista, pues he distinguido, he cachado esos patrones y los he ido como haciendo a un lado, he ido abandonando estados nocivos como la ira y he cultivado más un estado pacífico, no violento, que de hecho ese es justo una práctica primordial en el budismo. O sea, parte del entrenamiento mental en el budismo, parte del entrenamiento que entra en la meditación es la capacidad de distinguir estados mentales nocivos, abandonarlos
distinguir estados mentales saludables, permitir que surjan y alimentarlos, o sea, que se alimenta lo saludable. Eso es un entrenamiento crucial en el budismo, en la meditación budista. Se le llama esfuerzo correcto. Es parte del sendero octuple. Del sendero octuple, correcto. Sí, right effort, ¿no? Lo llaman en inglés. Entonces, gracias a ese entrenamiento, pues me he sentido mucho, mucho mejor, ¿no? De vez en cuando, por ejemplo, despierto con una ligera depresión, ¿no? Y la depresión a veces tiene razón de ser, a veces no tiene razón de ser, pero es muy pasajera, muy pasajera. O sea, lo único que tengo que hacer como para que se disipe es sentarme a meditar un poco y tal cual, ¿no? Esa es la palabra, se disipa. Me siento mejor, ¿no? Son remanentes, pues es karma, ¿no? Para los que no son budistas que nos están escuchando, cuando digo karma me refiero a pues las costumbres, la inercia, ¿no? Que se acumula debido a nuestros actos mentales o corporales. Entonces, pues esa costumbre, esa inercia, pues todavía sale, pero se ha debilitado muchísimo. Entonces, bueno, a mí todavía me falta mucho, mucho trabajo, ¿no? Hay mucho que purificar en mi experiencia, pero pues sí, lo he podido constatar, ¿no? Y es aquí donde creo yo que la meditación budista, el entrenamiento budista, debe de considerarse para cultivar salud mental. Pero en términos generales, las prácticas contemplativas que van más allá de solamente una relajación, ayudan muchísimo a debilitar la enfermedad sutil, la enfermedad heredada por las diferentes décadas, generaciones sociales, aprendizajes del pasado, ¿no? Que se han ido heredando socialmente, colectivamente, y también para atender problemas de salud, pues ya un poco más heavy. Ahora, ahí cuando estamos hablando de problemas de salud o trastornos mentales más graves, es importante recalcar que la meditación budista no es la solución, no es la única solución, es parte del paquete. Hay que hablar con un profesional, ¿no? Hay que pedir ayuda. Entonces, bueno, creo que eso es lo que podemos ir como reflexionando, ¿no? En esta discusión de salud mental. ¿Hay algo que se te venga a la mente, alguna duda, comentario extra que podamos agregar a esta prediscusión de la salud mental antes de No, nuestro no, curso? nada más, me gustaría, bueno, primero, la manera en la que compartes tu experiencia con la práctica de la meditación y con el budismo en general, sí, yo creo que es bastante ilustrativa, porque me imagino que pasa que volteas hacia atrás y tú dices, madres, o sea, ¿cómo me enojaba yo? O cómo es que reaccionaba yo así, ¿no? Hasta te preguntas, ¿cómo es que caíste en ese círculo, ¿no? En ese vicio. Y sobre todo, cuando hablábamos de la normalización, es lo que yo comentaba hace rato en la publicación, porque hay una línea muy delgada, también se habla de cómo tratar con este tipo de detalles en la salud mental, pero a través del camino de aguantarse. O sea, no es el asunto sí, digo, se habla de que hay que ser positivo, el control de las emociones, o incluso lo que yo decía primero, observar por qué te estás enojando, preguntarte por qué estás reaccionando de tal o cual manera, pero te vas por el camino de aguantarte en vez de tener una metodología, si se le puede llamar así, para por lo menos saber por qué está pasando así y cómo lo combato. Entonces, Exacto. yo creo que esta experiencia de vida también que tú nos compartes respecto a lo que tú has recorrido en estos 13 años que comentas, creo que es un ejemplo bastante ilustrativo de un camino que sobre todo del cual puedes hablar con plena certeza. Y Y no digo, soy el único, ¿eh? no, claro, Mucha gente. muchísima gente puede hablarnos de esto. Yo te lo puedo decir, digo, yo tengo apenas, ya puedo decir que ya cumplí el año completito, así ininterrumpido, y creo que sí ha habido un leve cambio, un ligero cambio, pues sobre todo en la modificación de hábitos iniciales,
falta muchísimo trabajo, pero es un trabajo que además entusiasma, Ujú. llena de alegría, llena de gusto, porque sí, tú volteas para atrás y dices, güey, ¿qué onda con la manera en que yo tenía de reaccionar? Y cómo ves para adelante la manera en la que lo puedes seguir modificando, Ujú. estandarizando en cuanto al método. Sí, Entonces, pero el asunto sobre todo esto yo hablaba de esto de aguantarse, porque creo que es la tendencia general, ¿no? Dice, controla tus emociones, pues entonces voy a aguantarme sin enojarme. No, porque eso en algún momento se te va a manifestar de otra manera. sí, estoy 100% de acuerdo en eso que señalas, ¿no? Hablabas de, si quieres ser saludable físicamente, ya sabemos cómo, Ajá, ajá, pero si quieres ser saludable mentalmente, creo que no tenemos idea, ¿no? Digo, en términos generales como especie, ¿no? claro. Y ya se está descubriendo, afortunadamente, y hay que, yo creo que revisar las tradiciones milenarias que han estado explorando, o sea, las prácticas contemplativas desde siglos, ¿no? Desde hace siglos, porque ahí hay un entrenamiento o varios entrenamientos eh, que sin duda alguna, o sea, enseñan cómo se cultiva la salud mental, ¿no? O sea, para mí el budismo es por excelencia el entrenamiento en términos de prácticas contemplativas, ¿no? Pero hay más, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, gracias por hacer ese señalamiento, porque sí, o sea, no lo había visto antes, ¿no? O sea, sí sabemos ser saludables físicamente, pero mentalmente no. Entonces, hay que aprender, ¿no? Hay muchos estudios y cada vez se va a ir revelando más. Yo estoy seguro que en las siguientes décadas vamos a ver un interés por la salud mental todavía mucho mayor al que estamos viendo ahorita. Y qué bueno, porque sí nos hace No, falta, ¿no? claro. Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto podemos terminar la sesión de hoy y Correcto. pues bueno, nos vemos en el curso, ¿no? Los que asistan al curso de Cultiva Salud Mental con la meditación budista. Voy a dar ahí un poco más de explicaciones de cómo usar la meditación budista, cómo funciona, cómo debilita los hábitos nocivos y para que uno pueda empezar, ¿no? O sea, va a ser un curso express, va a ser corto, es una introducción al tema, ¿no? Pues requiere práctica y estudio, ¿no? Pero bueno, por algún lugar hay que empezar. Que le entren sin miedo. Aquí sí no Exactamente. hay por qué. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar. No, hombre, gracias a ti, Alex. Gracias a ti y Eh, nos vemos el viernes entonces. Órale, un abrazo. Vamos a hacerlo igualmente. Un abrazo, cuídate mucho. Bye. Bye.